tenemos la política de lectura, escritura, oralidad, que es única. Bogotá es la única ciudad en el país, incluso ni siquiera Colombia tiene una política de lectura. El libro es una ventana que nos abre a muchos mundos. Lo que hay plasmado en los libros finalmente son experiencias, investigaciones que han hecho otras personas y allí están depositados. Bogotá es un protagonista de la literatura del mundo, no solo de la literatura colombiana. Y es que solamente el 5% de las personas dijo que leía por placer. Casi siempre leen, sobre todo por cuestiones laborales o académicas. Tengo yo la esperanza de que los libros tengan la misma suerte que tienen los Beatles y los Rolling Stones de la música. Pueden ser muy viejos, pueden ser ya pasados de moda para muchos, pero son inmortales. Un país donde la gente no lee de manera crítica no se podría llamar una democracia. Creo que la cadena del libro en Colombia está muy improvisada, tiene muchos vacíos. Bogotá alberga una de las ferias del libro más vibrantes de América Latina, pero actividades alrededor de la lectura hay todo el año, de libros viejos y nuevos, de editoriales independientes y comerciales, de bibliotecas grandes y bibliotecas comunitarias. De eso hablamos en Especiales ahora. Bienvenidos, bienvenidas. No necesariamente es la ciudad que más lee, pero sí la que más librerías tiene. Bogotá acoge una feria internacional del libro por la que desfila cada año una cantidad de visitantes equivalente a la población de una ciudad intermedia. En la capital, los libros están en improvisados exhibidores en la calle, en vitrinas comerciales o en estantes de bibliotecas públicas. Pero resistiendo a ciertas dinámicas de consumo, también se encuentran en locales como este de la localidad de Teusaquillo. Jaime Chacón es librero independiente, librero de usados. Jaime, ¿qué tan dinámico es ese mercado de los libros usados en Bogotá? Pues es bastante dinámico y en la ciudad han comenzado a emerger y a nacer nuevas librerías, ¿sí? Acá Instinto Lector ya lleva 2 años, ¿sí? Ha sido 2 años de lucha. Y si tú ves la calle 45, han comenzado a pulular librerías, es en esta zona de Teusaquillo, ¿sí? Digamos que obviamente la matriz de los libros usados es en el centro, pero ya también vemos otras librerías en el norte, ¿sí? Pero acá en esta parte de Bogotá están comenzando a nacer librerías. Y es rentable pues en la medida en que generemos vínculos y nuevos lectores también. Porque el libro no está dentro de la canasta familiar, el libro está dentro del... El lujo. El lujo, sí. En cambio, los libros usados tienen una ventaja que son más económicos, son libros que, por lo menos acá en esta librería en las que conozco, la idea es que buenos precios, que los libros estén en buen estado, no estén subrayados, muy importante, y que el libro pues es una ventana, ¿sí? Puedes volver a traer. Acá en mi caso, puedes traer el libro y eso sirve en parte de un abono, pues para que lleves otro libro, entonces así hacemos que sigan circulando. Libros que están en buen estado y que pues... ¿Cuál es la principal dificultad que enfrenta un negocio como este? La soledad, ¿sí? Hay veces que... puedes ver mucha gente pasar, pero nadie entra. Entonces, pero ¿qué pasa? Aquí huele a café, hago el latte más rico de Teusaquillo, hay buenos libros. Entonces, hay momentos, temporadas, ¿sí? Yo pienso que el libro, pues, digamos a comienzos de año, cuando comienzan las universidades, ahí comienza una dinámica. Se cierra un poco ahorita en este mes, en abril, por Semana Santa, pero pues, digamos, la constancia es lo más importante, ¿sí? Y lo más difícil es eso. Hay veces que nos piden demasiados descuentos, ¿sí? Pero pues uno cede porque pues la idea es vincular a un cliente, pero también formar un lector. ¿Cómo decide uno qué libros compra, qué libros admite? O sea, ¿cómo va construyendo su oferta? No, muy bien. Me encanta esa pregunta porque yo soy selectivo primero con que el libro esté en muy buen estado. Acá compramos literatura en ciencias humanas, libros de psicología, superación personal. Y lo más importante es el lector, ¿sí? Si un lector quiere leer un autor de superación personal, yo no tengo por qué tener un prejuicio sobre él, porque le voy a dañar la lectura, ¿sí? Entonces, tengo una amplia gama de temas, ¿sí? Que la idea es esa, o sea, la especialidad de la librería es el lector y obviamente pues por eso manejo todo tipo de libros, ¿sí? Bueno, no todo tipo, porque hay libros que tú no, ¿sí? No vas a acceder a ellos, ¿sí? Entonces ese es el criterio. Lo más importante es lo que busca el lector, pero también guiarlo en esa necesidad que él quiere leer, porque mucha gente no sabe qué leer. Después de haber pasado por librerías de libros nuevos,
diferentes tipos de librerías, ¿en qué momento o por qué dijo yo tengo que abrir la mía? Bueno, primero porque se me insufló pues el germen del ácaro. Yo ya como librero llevo trabajando, formándome 20 años casi. He trabajado en Fondo de Cultura Económica, en Lubina, Universidad Nacional, en Lerner, que fue la escuela, la primera. Y yo nunca pensé que iba a ser librero, ¿sí? Comencé a acumular y en un punto dije, no, pues ya con un socio dije, no, montemos lo nuestro. Yo ya no quiero trabajar para nadie más, creo que ya tengo una experiencia que me la he construido a mucho sudor para venir a decirle a un lector, ven, bienvenido a mi librería. Entonces fue una decisión, ¿sí? Tener independencia, ¿sí? Y sobre todo pues ofrecer los libros como yo quiero ofrecerlos, pero en base en esa experiencia y esos conocimientos que adquirí en todas esas maravillosas librerías donde trabajé, que son las escuelas. Bien, ¿cómo es eso de restaurar libros? Bueno, a eso yo le llamo biblioterapia, ¿sí? Porque es lijar el libro. Hay casos en que el libro está deshojado, cristalizado, entonces lo que yo hago es volverlo a armar. Entonces le quito todo el pegante cristalizado, tengo unas prensas, lo coso, lo lijo y al libro se le da una nueva vida, ¿sí? Entonces eso es lo que también, digamos, cuando tú no tengas libros en casa que no sabes qué hacer con ellos, tráelos acá a Instinto Lector y yo le hago un avalúo y pues miramos, y los libros que sean para que estén dañados yo los recibo. Y con eso pues yo también me entretengo y de paso pues le damos vida al libro, que es el lado más romántico de la librería. Jaime, gracias por habernos atendido. No, a ti, acá bienvenidos. Y muchos éxitos con Instinto Lector. Muchas gracias. Los libros usados que ofrece Jaime no siempre aparecen en las estadísticas de la industria o en las encuestas de los lectores. Entender cómo funciona la cadena y cómo está el panorama editorial requerirá el análisis de voces expertas consultadas por Ana María Sánchez. Pero la lectura tiene que seguir siendo lo que ha sido siempre, un placer, un gusto. Un gusto que al comienzo a veces no es tan fácil de adquirir. Yo soy librero en un sentido de que a mí me gusta el libro como un objeto cultural y también como un medio para la difusión de la educación. Cuando tú les preguntas, leer, las bibliotecas, la escritura y la oralidad es muy importante, pero cuando les dices qué tanto las visitas y qué tanto estas prácticas hacen parte de tu vida cotidiana, ya baja un poquito. En Colombia, la ciudad que más lee en el estudio de hábitos de lectura es Medellín y en segundo lugar está Bogotá. Libro del Viento es un programa de fomento de la lectura que surgió hace 20 años en Bogotá y es una de las políticas públicas de lectura más estables del país y de la región, un referente de circulación de literatura en el espacio público y de acceso gratuito y público a los bienes culturales que son los libros. El promedio de libros leídos por bogotanos en el 2023 fue de 2.9 libros. Las revistas de papel están un poco en crisis porque pues, los lectores se han acostumbrado demasiado a que las cosas en internet son gratuitas. La gente que lee siempre ha sido una minoría y el problema es que tan grande es la minoría. La lectura es fundamental porque es la puerta que nos abre el conocimiento a otros mundos, a otras áreas, a otros intereses, pero es esa piedra fundamental en la construcción del conocimiento. Están leyendo ficción, no ficción, hay mucha literatura infantil y juvenil, hay libros religiosos, en general leen de todo. Fantasía, terror son géneros que se leen bastante hoy por hoy. La fantasía urbana es un género que está teniendo un reconocimiento muy fuerte y es un fenómeno nuevo. Ha habido una tendencia en los últimos años, y después de la pandemia, la gente está leyendo mucho autoayuda. Los libros conservan un tesoro a nivel cultural, conservan unas lecciones valiosas que no se pueden obviar, que no se pueden dejar perder. Nos hemos dado cuenta que las grandes bibliotecas pueden alejar un poco a las personas porque les da miedo, les preocupa que les vayan a cobrar. Algo importante, todos los servicios de Bibliored son gratuitos. El año pasado, en el 2024, tuvimos más o menos 60.000 personas que accedieron al préstamo a domicilio. ¿Cómo funciona? Tú simplemente puedes llamar o por la página web dices qué libro quieres y te lo llevan a tu casa desde cualquier biblioteca. Pues mira, nosotros en un principio éramos una revista muy centrada en la literatura, pero en la literatura, digamos, de novedosa. Y en un momento dado empezamos a incluir lo que llamamos el periodismo literario, que es
aquellos géneros del periodismo escrito, crónica, reportaje, perfil, que hablan de la realidad y no la falsean, no la inventan, pero que son literatura en el fondo, en su aspecto formal. Cada año nos reinventamos y nos repensamos para atender y entender a estos públicos que vienen a la feria. Son 600.000 personas que acuden cada año a este evento y durante 17 días buscamos brindarles unas experiencias significativas. Un libro es una herramienta que desde que nació ya estaba construida de manera perfecta. Al mismo tiempo que los gobiernos tienen que tener, por ley, tienen que hacer un plan de desarrollo, que en ese plan de desarrollo siempre haya un capítulo de fomento del libro y la lectura. Andrea Victorino es la directora de Lectura y Bibliotecas en la Secretaría de Cultura. Gracias por recibirnos. No, pues bienvenidos a la Virgilio Barco, el corazón de Bogotá. El Templo de la Lectura en Bogotá. Ustedes en el gobierno distrital tienen una misión de promover la lectura, de hacer que la lectura esté más entre nosotros. ¿Cómo lo hacen? Bueno, uno, tenemos la política de lectura, escritura, oralidad, que es única. Bogotá es la única ciudad en el país, incluso ni siquiera Colombia tiene una política de lectura. Y gracias a esa política tenemos diferentes acciones que se desarrollan, no solamente en la red de bibliotecas, sino con otras entidades adscritas, por ejemplo, IDIARTES o con la Secretaría de Educación. Entonces, cada uno desde su lugar está aportando para que la gente lea más, se acerque más a los libros y tenga acceso. Cuéntenos un poco sobre esas pistas que han dado esas encuestas sobre los hábitos de la gente en Bogotá. Bueno, uno es que Bogotá es una ciudad enamorada. Le voy a decir por qué. Nosotros tenemos un proyecto con Transmilenio que se llama Lecturas en Movimiento. Pusimos unos códigos QR que van a nuestra biblioteca digital. Cada vez que nosotros ponemos poesía, las estadísticas se suben porque tenemos unas métricas. Entonces, Bogotá lee poesía. Por eso también tuvimos el año pasado un concurso que se llamó Reverso, que volvemos a sacar este año para celebrar la poesía en Bogotá. Pero también las encuestas lo que nos han dado pistas es que son muchas las posibilidades de la lectura. O sea, estamos dejando un poco atrás esta idea de que es el libro físico, de principio al fin que usted lee, sino que muchas veces aborda ese libro por un capítulo en especial, un poema, un ensayo. Entonces, cuando usted le preguntan cuántos libros ha leído, pues usted dice, uy, no, pues completo, pueda que ninguno, pero sí ha saltado de un lugar a otro. Y eso responde también a esa lectura digital y a la lectura que se da en la pantalla, porque usted tiene muchas ventanas y va entonces interesándose por muchos temas. Entonces, las plataformas y las formas de leer evidentemente están cambiando. El libro sigue siendo muy importante, el libro es un objeto que de verdad muchos de nosotros conservamos, anotamos, pero la práctica, la lectura y el pensamiento también están cambiando y estamos más leyendo en redes, estamos leyendo en diferentes posibilidades y en diferentes soportes. Y no hay un solo sitio en el que se lee. Evidentemente no hay un solo sitio. A la gente le gusta venir a la biblioteca a leer el periódico o hacer esa lectura individual y silenciosa, pero también se han inaugurado otra vez los viejos clubes de lectura o esas lecturas compartidas. Entonces, una mamá que se sienta con sus hijos a leer, los amigos que se comparten una lectura, vamos al parque a leer, también en esos lugares donde tenemos que hacer vueltas y tenemos mucho espacio, entonces se lee todo el tiempo. Y son diferentes cosas las que necesitamos en la vida que leer, ¿no? Cuando uno está en la universidad o en el colegio o está en un proyecto académico, pues la investigación le implica otro tipo de lectura. Pero a veces la lectura en ocio también es muy importante. No sé si han visto las estadísticas sobre todo lo que está pasando en España. Es que la lectura por ocio se ha incrementado, sobre todo en la gente joven, porque está encontrando, o más bien buscando en los libros una posibilidad de decirse y encontrarse en este momento de la historia. Estamos, directora Victorino, en una biblioteca emblemática de Bogotá, un sitio diseñado por el maestro Rogelio Salmona, pero hay bibliotecas mucho más pequeñas que llegan al barriecito más chiquito, al más lejano, al más alto, y donde se hacen muchas cosas y donde hasta se reúne la comunidad, ¿verdad? Sí, las bibliotecas comunitarias. Bogotá tiene cerca de 170 bibliotecas comunitarias, que son también esos pequeños agentes vivos de los barrios donde muchas veces nosotros, incluso como red distrital, no podemos llegar. Entonces tenemos un proyecto que se llama Proyectos Bibliotecarios Comunes, que nace de la estrategia de barrios vivos que tiene la Secretaría de Cultura. Y lo que hemos hecho con estas bibliotecas es asociarnos en un ejercicio de co-creación. Entonces nos juntamos, públicas y comunitarias, pensamos en cuál es la temática que queremos trabajar, por ejemplo, temas ambientales. Y nos diseñamos un proyecto donde de manera articulada decidimos cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con quién.
y nosotros con los recursos que se están previstos para estos proyectos también nos ponemos de acuerdo. Comparten. Exactamente, entonces es un ejercicio de confianza y de participación efectiva ciudadana, que hace parte también de la política pública, porque un agente no es solamente la biblioteca pública, sino también esta biblioteca comunitaria que tiene una fuerza potente, incluso de muchos años, más que las bibliotecas públicas. Entonces esto también ha sido una cosa muy importante en el marco de la política. Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas en la Secretaría de Cultura, gracias por habernos atendido. No, a ustedes y siempre bienvenidos acá a la Virgilio Barco. En toda la ciudad, Biblored tiene decenas de bibliotecas especializadas por temas, dispensadores de libros en espacios públicos y en el transporte masivo, salas de lectura en las manzanas del cuidado e incluso espacios destinados a la población LGBTIQ+. Poeta Ramón Cote, gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mire, uno revisa su obra y en su obra hay una cierta nostalgia de Bogotá, en la poesía, de ciertos oficios que a lo mejor ya ni existen, y está atravesado por esas calles, esas luces y esas sombras de Bogotá. Esa es mi impresión como lector. ¿Leí bien? Totalmente cierto. Hay un libro que escribí que se llama Botella Papel, que está basado en objetos y oficios de Bogotá, muchos de esos oficios ya desaparecidos. Entonces está pues el jardinero, el carbonero, también oficios como llevar las ropas, las lavanderías, todo ese tipo de cosas que efectivamente pues lo llevan a uno a recordar todo con mucha nostalgia. Si usted viene de una familia de Cúcuta, si estudió en Madrid, si trabajó en Estados Unidos, porque, o sea, me parece sorprendente que siga sintiendo tanto a Bogotá. Claro, porque uno es finalmente, yo nací en Cúcuta, pero a los 6 meses ya estaba aquí en Bogotá. Viajé a España a los 17 años, pero siempre, digamos, como esa primera infancia, donde están todos los recuerdos, pues las comidas, los olores, los oficios, las ciudades, las calles, entonces forman parte como de ese pequeño sistema solar que uno va armando, que después se convierte en literatura. Y es por eso que surge la idea de ese libro, de ir a buscar pistas de Bogotá en la poesía bogotana. Exactamente, sí. Me fui encontrando a lo largo del tiempo con muchos poemas que hablaban específicamente de Bogotá, no en abstracto, sino en concreto, con referencias específicas, la Plaza de Bolívar, la Jiménez, el Septimazo, y entonces siempre quise hacer una reunión de poemas sobre estos autores que encontraron que Bogotá podía ser cantada, ¿sí? Podía ser dicha en palabras. Entonces fue un ejercicio maravilloso, estuve como 1 año y medio trabajando, son 76 poetas, desde Suenan Timbres, desde Luis Vidales hasta nuestros días. Entonces, con todas las variantes y todas las posibilidades que hay de los diversos temas sobre Bogotá. Pero eso no quiere decir necesariamente que sean poetas bogotanos o poetisas. ¿Se puede usar la palabra poetisa? Sí, también. Poetas hombres, poetas mujeres, que no solamente de Bogotá, por supuesto. Es más, creo que la mayoría de los poetas aquí incluidos que escriben sobre Bogotá no son de Bogotá, cosa que habla justamente de esa transición demográfica, de la ida, de la venida de la provincia a la ciudad, pues por distintos motivos. Entonces, muchos de ellos son samarios, paisas, gente pues del eje cafetero, en fin, de muchas partes, y la verdad eso enriquece enormemente la visión. Más allá de lugares puntuales, geográficos de Bogotá, ¿usted encuentra como algún hilo conductor o lugares comunes o un mínimo común en la manera en la que esos poetas, hombres y mujeres, se acercan a Bogotá? Sí, hay una especie de nostalgia, hay una especie de orfandad indudable, ¿sí? Porque fíjate que Bogotá es una ciudad que siempre ha sido demolida constantemente. Tú pasas por una calle, la referencia que tú tenías del barrio o del colegio donde estudiaste de chiquito. Aquí quedaba tal cosa. Exactamente, ya no la tienes, de manera que hay un cordón umbilical que se ha perdido. Entonces, la palabra, el poema, justamente restituye esa ausencia. Entonces hay una especie como de sentido de todo se perdió y lo vamos a recuperar por medio de la palabra. ¿Qué tanto, ya vemos que está Bogotá en la poesía, qué tanto está la poesía en Bogotá?
Pues mucho, pero por supuesto, porque justamente parte de la poesía es comprender que en lo cotidiano también se esconde lo extraordinario, en el bus, en el Transmilenio, incluso también en los atracos, en fin. Entonces, tanto lo malo como en lo bueno, la poesía no tiene ninguna condición en el sentido de que tiene temas vedados. Por el contrario, justamente nos abre la visión a otros mundos. Yo pienso en una mujer poeta de Bogotá y pienso en María Mercedes Carranza, pero no sé si ya está, por ejemplo, en esa antología. Mira, está, por supuesto, y de varias maneras. La primera, en que este libro, en esta parte del mundo, es un verso de María Mercedes Carranza, ¿sí? Y, por supuesto, es un homenaje a ella. Y, por supuesto, también hay 2 poemas más de ellas incluidos. Uno que se llama Bogotá 1982. Ahí sí está desde el nombre. Exactamente, exactamente, porque también tiene otros donde efectivamente se siente que es Bogotá, pero no dice la palabra Bogotá. Entonces, como yo me había planteado esa estructura, entonces tenía que ser consecuente con ella y no incluí algunos poemas maravillosos de ella, pero este sí, Bogotá 1982, Nadie mira de frente, Norte a Sur, La desconfianza, el recelo entre sonrisas y cuidadas cortesías. Es uno de los grandes poemas de María Mercedes. Poeta Ramón Cote, gracias por habernos acompañado y por llevarnos en este recorrido por la poesía en Bogotá y Bogotá en la poesía. Pues con muchísimo gusto, la verdad es para seguir descubriéndola siempre. Y ya saben que si quieren saber más de la poesía de Ramón Cote, aquí está, por ejemplo, esta obra reunida en la editorial Fondo de Cultura Económica, y los descubrimientos del poeta sobre Bogotá en la poesía está en este ejemplar que hace parte de una colección de Biblored. Bogotá realiza periódicamente una ambiciosa encuesta sobre hábitos de lectura. Con sus resultados diseñan nuevas estrategias para promoverla. Quienes habitan en la capital definen así su relación con las letras. Cuando niño me gustó y me lo trataron de inculcar. Mi mamá siempre nos trató de inculcar de que leer, pero ya después de los 40 le cogí una fascinación que, o sea, es algo que me atrapa, ¿sí me entiende? Me atrae, me llena, o sea, no importa si nadie me entiende, pero para mí un libro es como una buena mujer. Creo que es una cuestión personal. Creo que se romantiza mucho la lectura en esa idea de si lees te vas a ser culto, mejor persona, ese tipo de cosas. Creo que no, creo que hay que incentivar la lectura en cuestiones de placer, de encontrar nichos, encontrar algo que te guste leer, más allá de cumplir metas, leer lo que tienes que leer, generar esas ideas transformadoras que no necesariamente suceden con la lectura. Sí, sí me gusta leer, pero digamos que fue más como un gusto que fui adquiriendo, más que nada como por la carrera que escogí, que es historia, que pues me demanda mucho tiempo de lectura, entonces fue más como que le fui cogiendo el gusto, porque realmente antes de estudiar historia no era como muy buen lector. Como librera creo que me gusta muchísimo la experiencia de poder recomendar algún que otro libro desde lo personal a los clientes. También me gusta aprender muchísimo sobre libros. Bueno, a mí me gusta leer bastante, a mí me gusta leer sobre todo historia. Yo soy estudiante de historia, me gusta mucho, por ejemplo, El queso y los gusanos, o libros más, de pronto más de literatura, como por ejemplo el de Camerón, de Boccaccio, o pueden ser ya libros pues demasiado de literatura, estamos hablando pues del Señor de los Anillos y eso, pero por lo general me quedan historia, libros que tienen que ver con datos, tienen que ver con investigaciones sesudas que se han hecho sobre temas. Yo tengo tendencia a leer libros históricos de Europa, mi papá es europeo, entonces como que también es obligación. Y como libros compré como spin-offs de grandes series, spin-off de Star Wars, spin-off de Rey León, cosas así. De niño entonces me ha gustado la literatura, empezando porque eso me lo inculcaron mis papás. Ahora como ya estoy viejo, entonces ya casi no puedo ver, entonces me he abstenido de leer. Soy una amante de los libros infantiles que nunca siento que sean infantiles únicamente, o no sé si el ejercicio de que te llevan nuevamente a la infancia es lo que hace que siempre los estés buscando. Precisamente estaba tomando ahorita uno que se llama Fiu Fiu. Mira, es una propuesta que la verdad nunca había visto y son aves. Esto le puede funcionar a cualquier persona de cualquier edad que ame las aves o que no precisamente las ame, pero pues quiera saber un poco más de ellas. Sí, ahora es que lo que es el internet daña mucho lo que es la literatura y la gente ya más que trabaja mucho por PDF. Pero el lector en sí le gusta el libro físico, que le gusta tenerlo, palpearlo y mirarlo.
y se baja mucho el comercio, en general ha estado pesado el comercio para todo. Poco antes de pandemia estaba buscando libros para leer, como de autoayuda y eso, y un día vi como la portada de un libro de fantasía y me enamoré de él, entonces empecé a leer. Yo siento que aquí en Bogotá no es como una cultura leer, y pues sería bueno que la gente leyera más, como dejarse teletransportar a un mundo de imaginación, como ir más allá, ver más mundos, otras perspectivas, otros universos. La verdad, me apasiona, es que me apasiona, ¿sí me entiende? En Colombia, pocas personas conocen el mundo editorial y literario como Juan David Correa. Siendo autor, editor, periodista cultural y ministro, ha tomado el pulso de este asunto que no siempre es prioridad para los gobernantes. Juan David Correa, gracias por atendernos aquí en su biblioteca. Muchas gracias, Yamid, y gracias a Canal Capital por la invitación. Vamos a hablar de lectura. Usted ha estado en el mundo editorial, en el mundo periodístico y también en el mundo de las políticas públicas como ministro. ¿Qué tanto se lee en Bogotá? Yo creo que la pregunta es interesante porque no solo se leen libros, se leen, y la lectura tiene otro tipo de prácticas sociales en la ciudad. Se lee también a través del mundo digital, los jóvenes hoy leen mucho a través del mundo digital, pero esta ciudad, sin ninguna duda, desde finales de los años 90, atraviesa o ha atravesado realmente un alza en las prácticas lectoras muy grande. Las bibliotecas públicas contribuyeron a eso. Esta ciudad tenía y sigue teniendo la biblioteca, una de las bibliotecas más importantes de América Latina, que es la Biblioteca Luis Ángel Arango de consulta abierta, y una de las bibliotecas más importantes históricas también de América, que es la Biblioteca Nacional. Fue una de las primeras bibliotecas creadas y fundadas en la América entonces colonial. Entonces esta es una ciudad que tiene una relación con la lectura profunda, honda, también desde lo ancestral. Es una ciudad, digamos, fundada sobre un territorio que también podemos leer desde otros lugares, desde la herencia muisca en este lugar, los petroglifos. Esta ciudad está llena de claves de lectura, y yo creo que, como dice Néstor García Canclini, esta es una ciudad que tiene unas culturas híbridas muy interesantes. Aquí hay muchos tiempos superpuestos históricos, y en ese sentido esta es una ciudad que puede ser leída y se lee de alguna u otra manera desde muchas perspectivas, tanto librescas como orales, tanto sociales, populares como de élites. Aquí de alguna u otra manera confluye ese país lector o ese país en tránsito de lectura como lo conocemos hoy. Pero en ese asunto puramente de la lectura de libros o de la lectura de la palabra escrita, hay mucha cantaleta con es que no leemos lo suficiente. ¿Han funcionado las políticas de promoción de lectura? Yo sí creo, yo creo que es indudable que se han hecho trabajos desde la Alcaldía de Bogotá, desde el Gobierno Nacional, desde, por supuesto, los sectores privados como Fundalecturas o Lectura, asociaciones que se han creado aquí en la ciudad de promoción de lectura. Bogotá, por ejemplo, tiene un programa que se llama Paraderos para Libros para Parques, que tiene en los parques desde hace 20 años muebles que prestan el servicio de biblioteca pública en los parques. Creo que están 52 parques de la ciudad. Tiene bibliotecas repartidas por todo el lugar. Entonces no es solo que se vendan libros, que creo que es el problema de las encuestas. No es la idea de vender y cuántos libros se venden o cuántos libros se lee. Cuando a la gente le preguntan, a la gente le da pena decir yo no leo libros. Yo creo que hay que ver esas prácticas lectoras, insisto, en los lugares de confluencia. Hay bibliotecas desde la calle 170, en la de Julio Mario Santo Domingo, hasta el Tunal, hasta el Tintal. Hay bibliotecas populares y comunitarias, el Simón Bolívar, por ejemplo, en Ciudad Bolívar. Entonces esta es una ciudad atravesada por muchas prácticas lectoras. Hay lugares de venta de libro popular, como ocurre en el Centro Cultural del Libro en el centro de la ciudad. En Kennedy hay un mercado de libro interesante. Aquí se lee, y yo creo que se lee mucho más de lo que dicen las encuestas. La confluencia de la Feria Internacional del Libro de Bogotá lo demuestra. No es solo una confluencia de turismo, digamos, cultural. Son 600.000 personas que creo que no irían solo a pasear en una feria. Hay otras ferias a las que le interesa la práctica lectora. Es una feria en crecimiento constante, a la que concurren familias por 10.000 o 15.000 pesos. Es un plan de todo el día en donde hay escritores, en donde hay escritoras, en donde hay conversaciones, en donde hay libros de todos los precios. Así que yo creo que esta ciudad hay que mirarla con ese optimismo. Y una cosa más que acaba de revelar un estudio de la Cámara Colombiana del Libro es que la creación de nuevas librerías pequeñas de barrio después de la pandemia ha hecho una explosión muy grande en la ciudad. Ojalá fuera en toda Colombia, pero aquí hay librerías pequeñas en muchos barrios. Ojalá empecemos a ampliar ese tipo de prácticas hacia el sur de la ciudad, que yo creo que es fundamental.
fundamental. Exministro, ¿qué tanto aparece Bogotá en la literatura, en nuestra literatura? Muchísimo. Bogotá es un protagonista de la literatura del mundo, no solo de la literatura colombiana. Yo no creo en las literaturas nacionales, hay literaturas escritas por gente que ha nacido aquí, pero Bogotá tiene una historia, digamos, en gracia de discusión libresca, para ponerlo en el territorio que me propones, que empezaría, qué sé yo, con El Carnero, con De Sobremesa, con Soledad Costa de Samper, que acaban de reeditar un bellísimo libro del siglo XIX. Hay que volver a ver el siglo XIX con más atención. Se produjo una gran literatura y Bogotá, de alguna u otra manera, en estos últimos 40 o 50 años, pues tuvo una eclosión también de escritores y de escritoras que la han llenado de sentido, que la han mirado desde diversos lugares, desde diversas geografías, desde lo más popular, digamos, que uno podría decir Mario Mendoza, que son escritores masivos, que quieren los jóvenes, hasta escritores mucho más intelectuales como Antonio Caballero, que en paz descanse, que tiene una de las grandes novelas que yo reivindico una y otra vez, que es Sin Remedio, que es una novela que quiere ser un poema fracasado, decía él, que se llama La Bogoteida. Así que yo creo que sobre Bogotá hay mucho que leer. Insisto en que consulten el repositorio de literatura de Bogotá que está en la Bibliored, en la Biblioteca Virgilio Barco, construido por mucha gente que colaboró con su mirada y con libros que o suceden, o ocurren, o piensan, o habitan esta ciudad. Exministro Juan David Correa, gracias por atendernos. Gracias, Yamil. Muy amable por su tiempo. A ti. En Bogotá, llamada de ordinario Atenas Sudamericana y ciudad más insegura del mundo, es corriente decir: ¿cuándo almorzamos? Dame tu teléfono, que te llamo esta semana, o llámame o déjate ver, viejo, qué milagro. Entre el palmoteo que inunda sus espaldas, y ahora sí no nos perdemos, anoto en mi agenda una cita contigo. Y así, más o menos así, en la fundamentación de esta nueva metafísica de las costumbres, los bogotanos ríen su soledad. Carolina Sanín, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Usted es de aquí, ¿verdad? ¿Bogotá tiene algo que ver con lo que usted escribe? ¿La influye, la inspira de alguna manera? Yo me imagino que de todas las maneras que no son explícitas, tal vez. No escribo mucho sobre Bogotá, aunque realmente sí he hablado sobre Bogotá, hago muchos monólogos sobre Bogotá, algunas columnas del pasado de distintos temas, del espacio público, me he ocupado mucho de la educación. Pero más allá de tematizarlo o de problematizar un aspecto u otro, escribo aquí, no quiero vivir en ningún otro sitio y vivo aquí, no porque me parezca bien o mal, buena o mala ciudad, es una ciudad sumamente hostil, difícil, que no funciona, casi que en ruinas en muchos aspectos y no nacida en muchos otros aspectos aún. Y sin embargo, no quiero vivir en ninguna otra y hay cosas que me gustan de Bogotá, desde luego las montañas y las nubes son las principales. Esta pregunta tiene que ver con usted como escritora, pero también con las demás escritoras. Este mundo editorial, el mundo de los libros, ¿qué tan fácil o difícil es para una mujer estar en ese mundo de los libros, de la editorial? Yo creo que hoy en día publicar para una mujer es igual de fácil que para un hombre. Realmente publicar lo es. Ahora, que a una mujer se la tome tan en serio como a los hombres y se le escuche con la misma atención o dándole el mismo beneficio de la duda, todavía no es una realidad. Está el recelo de los hombres, de los señores de la literatura, que siguen protegiendo una especie de ciudad literaria, ¿no? de ciudad letrada, de mundo letrado, que es de ellos y que es eminentemente patriarcal. Pero a mí me preocupa otra cosa más, porque las mujeres, en fin, podemos juntas y por separado ir ganando espacio a la medida en que efectivamente lo ocupemos, es decir, hagamos cosas en ese espacio. Lo que me preocupa es la autoexclusión de las mujeres, no ya de la literatura, no ya de la escritura, que creo que no pasa tanto, como de la lectura.
Lo que me preocupa realmente es una nueva ola de feminismo que creen que no deben leer la literatura clásica porque es patriarcal, en vez de precisamente leerla, acogerla y hacerla suya, ¿no? Eso me suele entristecer y preocupar, como no, Homero es patriarcal, no lo leo, y también Proust es un señor, no lo leo, que me parece una actitud autoexcluyente y básicamente perezosa por parte del nuevo feminismo. En las redes sociales y en los cursos universitarios, Carolina Sanín interactúa frecuentemente con los jóvenes, y puedo intuir que los jóvenes reciben bien lo que escribe Carolina Sanín, pero ¿cómo se seduce a los jóvenes, cómo se enamora a los jóvenes, a las nuevas generaciones de la lectura? Yo no estoy dando cursos en universidades desde hace ya un tiempo, sino que doy cursos independientes, extra académicos, para las personas que quieran entrar, y muchísimas de esas personas son jóvenes, que están, de hecho muchas en la universidad, lo cual siempre me enorgullece y me alegra que estén buscando una educación paralela a la universidad. Yo creo que lo que yo hago es mostrar la lectura del texto, es decir, cómo las personas pueden estar en relación con los textos literarios sin un aparato crítico, sin lecturas secundarias, sin ninguna bibliografía, sino estar con el texto que fue escrito no solo para ellas y para ellos, sino por ellos. O sea, como explicar, ustedes mismos escribieron, ¿sabes? La Divina Comedia, qué es lo que dice aquí, y concebir el texto como otro, el texto mismo como el otro que tienes que escuchar, y no hacer a la academia, ni los términos académicos, ni las categorías, un mediador de lectura. Entonces yo creo que en eso hay algo que los jóvenes y los mayores aprecian y necesitan para ver que la literatura es relevante para su experiencia humana. En la Feria del Libro de Bogotá 2025, ¿qué tiene Carolina Sanín para presentarle a sus lectores? Yo voy a presentar mi libro nuevo que se titula La Mayor, o La Mayor, y ese no es sobre el acorde musical, aunque también es sobre los niños que estuvieron perdidos en el Amazonas y que sobrevivieron durante 40 días guiados por su hermana mayor, y es un canto a ella, es una especie de épica nacional que traté de hacer sobre la selva y salir de la selva, y sobre perderse y encontrarse. Carolina Sanín, escritora, gracias por haber estado con nosotros y por tomarse este café con nosotros. Muchas gracias a ti. Los resultados de la más reciente encuesta de lectura, escritura y oralidad muestran que los habitantes de Bogotá leen casi 3 libros al año. Esa cifra es menor a la registrada en 2021. 3 de cada 10 encuestados dicen leer diariamente. Quienes no leen lo atribuyen, sobre todo, a su falta de tiempo, de ganas, a problemas visuales o de concentración. Que no les gusta mucho la lectura, siento que se sienten muy obligados a leer tanto aquí como en casa. Que los gustos de ellos están en lo efímero, y lastimosamente en los libros no hay nada efímero. Los 10 minutos antes de dormir, leerles el cuento, y un cuento bonito con un final feliz, ellos van a tener un sueño súper reparador. Al dormir o al despertar me leían un cuento y me hacían preguntas para saber si había prestado atención a su cuento. Sí, a mí me gusta ya el hábito de leer, y me gusta leer más que todo como superación personal o cosas de la vida, mejor dicho. Muchos de nuestros estudiantes están en lectura inferencial o literaria, pero no crítica. Y la parte crítica menciona o tiene que seguir un nivel un poco más allá de decir lo que dice el texto, sino lo que se difiere del texto. Yo creo que los jóvenes están leyendo en medios distintos, ¿no? Los medios digitales, por ejemplo, pero aquí lo clave es que podamos fomentar el interés. Es importante leer sobre lo que nos gusta. Lo que a mí me gusta leer es como los mangas o cómics. A mí me parecen muy chéveres porque tienen varios dibujos y el diseño fue muy chévere. Porque de los libros que nosotros leemos podemos sacar información valiosa
para nuestra vida cotidiana, además de entretenernos sin tener un teléfono o pantalla. Nuestros estudiantes, desde primero, segundo, tercer grado, cuando estamos hablando incluso de transición, puedan desarrollar las habilidades necesarias para leer, para comprender un texto. A ellos les encanta mucho la lectura, uno les facilita un cuento y ellos inmediatamente empiezan a leer y a contar lo que ellos ven ahí. La primera es la lectura silenciosa, que la hacen ellos solitos. La segunda es una lectura grupal y la tercera ya es una acompañada, es decir, que ya es la que yo hago. Es que hay libros que no me gustan, otros sí, por eso digo como más o menos y no entiendo cosas. Es que hay como una librería en mi casa, o sea, cojo la Biblia y aquí la leo. El leer es muy importante. Profesor Julián de Zuviría, gracias por recibirnos. No, un gusto. Profesor, cuéntenos, ya hemos hablado en este programa sobre qué tanto leen los habitantes de Bogotá, dónde leen, en fin, pero ¿qué tan bien leemos? Bueno, no, los niveles de lectura son muy bajos. Tal vez un dato para explicarlo. A los 15 años, los muchachos que presentan la prueba PISA en Bogotá, que está mejor que todo el país, 1 de cada 3 está en nivel 0. 1 de cada 3. 1 de cada 3 está en nivel 2. Y solo llegan al nivel alto, que es el que llamamos lectura crítica, 3 de cada 100. Eso es muy grave. Un país donde la gente no lee de manera crítica no se podría llamar una democracia. Pero más allá del resultado de la prueba, que es muy indicativo, es muy revelador, ¿qué impacto tiene eso en la calidad de la educación y en el tipo de sociedad que tenemos? No, es gravísimo porque si los jóvenes no leen, no entienden, por lo tanto sus análisis políticos son de menor nivel, más superficiales, se guían por cosas menos esenciales, no comprenden las otras asignaturas. Todos los resultados de las pruebas de Estado, más o menos un 40% dependen de que también lean. Si leen bien, pues los muchachos aprenden más. Y es lógico, porque una muy buena parte de lo que uno aprende no se lo aprende al profesor en la clase, sino el profesor da la guía. Pero uno aprende es cuando lee, revisa, subraya, interpreta, discute. Y eso, desafortunadamente, la gran mayoría de muchachos no lo puede hacer. Pues 97% en Bogotá lo hace mal. Si uno no lee bien, si no tiene lectura crítica, ¿es posible ser un ciudadano, una ciudadana activa? Con muchas dificultades, porque la lectura crítica, por ejemplo, nos obliga a consultar fuentes distintas para analizar un mismo problema. Nos lleva a que nos distanciemos de lo que dice el texto y esas condiciones no se cumplen. ¿Qué pasa si yo no leo sino una sola fuente? Que soy una persona fácilmente manipulable, fácilmente engañable. Y es engañado a nivel político, a nivel económico, le meten ideas falsas, meten noticias falsas, tergiversan sus maneras de representar. Por lo tanto, sin lectura crítica, obviamente una sociedad es menos democrática. ¿Y ese estudiante está entonces leyendo muy solitario? Se lo pregunto es porque ¿qué tanta compañía o qué tanta mediación o qué tanta orientación puede tener o del docente o de su propia familia? De las familias muy poco, y eso es muy preocupante, uno lo ve con múltiples indicadores, no hay textos en la gran mayoría, apenas hay 10 textos en general en los hogares. No se discuten los temas, no se aborda un mismo libro por parte de varios miembros. En la escuela nos falta mucho.
Nos falta mucho porque hay una idea totalmente equivocada de que el niño aprendió a leer a los 7 años y ya, como si él caminara solo. No, hay que acompañar toda la vida a los lectores y a los jóvenes. Y un joven debería ver lectura mínimo unas 7 veces en la escuela y tendría que aprender a extraer ideas principales y tendría que aprender a hacer inferencias de lo que dice el texto o inferencias más complejas, más profundas, y tendría que relacionar la obra con la época, con la cultura, con el autor, con la economía, con la historia, o sea, una lectura muy contextual. Si todo eso no se da, no se llega a lectura crítica. Es irónico, porque la mayoría de docentes creen que está enseñando a leer de manera crítica, pero si vemos, aún nosotros los docentes tenemos muchas dificultades en nuestra propia lectura crítica. Y si nosotros no leemos críticamente, mucho menos podemos orientar a un joven a que lo haga. ¿Cómo es la tarea docente enfrentada a un mundo en el que los jóvenes o los estudiantes leen en el celular? Bueno, eso es uno de los cambios más grandes que se ha dado en las últimas décadas, sobre todo en la última. La mitad de los jóvenes de Bogotá solo leen los libros en el celular, la mitad. ¿Qué pasa en el celular? Que uno en el celular tiene el WhatsApp, obviamente el teléfono, tiene aplicativos, plataformas, seguramente si es un joven tiene Instagram, tiene Discord. ¿Qué pasa en Discord? En Discord está jugando. Entonces, cuando el muchacho está leyendo, no fija la atención en el texto, porque inmediatamente le pita la notificación de la última canción de su artista favorito en YouTube, o lo llamaron, o sus compañeros le dicen algo, o el juego que ha mantenido le piden que vuelva a jugar. Entonces suspende la lectura. Se deteriora primero la atención. ¿Qué es la atención? No, pues es la competencia más importante para uno comprender. O sea, uno puede decir claramente que están bajando los niveles de comprensión lectora. Profesor Julián de Zuviría, gracias por habernos acompañado. No, a ustedes muy amables, y qué bueno que aborden estos temas. Lo necesita la democracia de este país. Según la Cámara Colombiana del Libro, 4 de cada 10 librerías que hay en Colombia están en Bogotá. Sobreviven a pesar de reportar problemas persistentes como el bajo margen de rentabilidad, la dura competencia de plataformas en línea, los altos costos operativos o la falta de lectura de la ciudadanía. Fernando Barona dirige la Biblioteca Luis Ángel Arango. Gracias por recibirnos en su hemeroteca. Director, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Yamit. Gracias por estar aquí. Cuéntenos un poco sobre la Biblioteca Luis Ángel Arango, porque es un referente para las bibliotecas no solo de Colombia, sino de América Latina. Y mucha gente en Bogotá no sabe que esto existe o qué es lo que alberga. La Biblioteca Luis Ángel Arango tiene ya una tradición de más de 5 décadas. Y por aquí ha pasado buena parte de los estudiantes que han llegado de otras regiones del país a hacer su vida universitaria y otros a hacer su vida en Bogotá, y han encontrado en la Biblioteca Luis Ángel Arango no solamente una colección documental de libros atractivos todos, sino un espacio donde puedan estar, donde puedan compartir, donde se puedan encontrar. Ha conformado una colección que hoy llega a aproximadamente 3 millones de ejemplares, a alrededor de 1.800.000 títulos, que reúnen gran parte del conocimiento que se ha desarrollado no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y el espíritu que hoy tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango es el mismo que quienes decidieron la creación
de esta biblioteca, en el año 58, nos plantearon y nos lo legaron, y es que la información circule y pueda llegarle a todos los ciudadanos. Esta es una biblioteca que es abierta al público. ¿Cuáles son los números? ¿Cómo miden ustedes el éxito de esa tarea? Porque uno ve todo el año gente en la biblioteca, pero ¿cómo miden ustedes el impacto de esa tarea? Sí, nosotros tenemos un sistema desde finales de los años 90, algo así como desde el 96, de asociación a la red de bibliotecas del Banco de la República. Nosotros somos una red con 22 bibliotecas en el país, siendo la Luis Ángel Arango la cabeza de la red. Y ese sistema de asociación que se generó en el año 96 más o menos, ha mantenido un promedio de 45.000 socios que pagan unas tarifas de acuerdo al beneficio que quieran tener. Es una tarifa anual que está entre los 3.000 y los 30.000 pesos al año. Pueden, desde luego, llevar materiales a sus casas, libros, devolverlos donde quieran en toda la red. Y eso ha hecho que mucha gente sienta esa cercanía a través de los años con la biblioteca. Al cierre del año 2024, en la biblioteca recibimos alrededor de 1.050.000 usuarios presenciales. Eso significa que más o menos 3.000 personas al día estuvieron en la biblioteca. Nosotros tenemos un horario de domingo a domingo y eso, desde luego, el Banco de la República lo tiene absolutamente claro, que es la oportunidad que se le da a los ciudadanos para que puedan tener acceso a la información de forma constante. Por eso abrimos de domingo a domingo. Estudiantes, investigadores, jubilados seguramente, vienen aquí, pero me sorprende que hasta habitantes de calle pueden entrar. Por supuesto. Esta es una biblioteca con acceso público libre y tenemos una población que atendemos permanentemente y de una forma muy sistemática en los 2 últimos años, que es una población habitante de calle o en riesgo de habitar la calle, y que han encontrado en la Biblioteca Luis Ángel Arango un espacio para ellos, para ser ellos. Aquí no tenemos nosotros censuras de ninguna naturaleza, lo único que pedimos es que todos nos mantengamos en el respeto por el otro. Y con esta población funcionamos igual a que como funcionamos con pensionados, con estudiantes o con cualquier otro grupo de población. Este grupo de habitantes de calle es un grupo que más o menos es de 45 personas que vienen todos los días a la biblioteca a estar, pero a leer también. Y digo que a estar porque este es un lugar donde ellos se sienten cómodos. Ellos son lectores, hay un grupo entre ellos que son lectores de prensa, y están aquí a las 8 de la mañana y se van a las 7 de la noche y devoran todos los periódicos, y eso para nosotros es fantástico. Pero también encontramos otros que son lectores, recuerdo a uno muy especialmente que es un lector de Kafka, y cada vez que uno lo encuentra le cuenta un poco de lo que ha leído de Kafka, y para nosotros eso es muy interesante. Son otros públicos que son totalmente visibles, que existen y que de alguna manera han permanecido ocultos por circunstancias diversas de la sociedad misma. Fernando Barona, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, Yamid, esta es su casa. Casi todos los autores y pedagogos coinciden en que el ejemplo de los padres es fundamental para que los niños lean. En Bogotá ya hay librerías y editoriales que enfocan sus esfuerzos para seducir a nuevos lectores. Cuando un lector se acerca de forma prevenida a algo que cree que es un libro para niños, que lo va a hacer reír, que lo va a hacer enternecer, y de golpe se da cuenta que puede ser mucho más,
comienzan a pasar cosas. Esto no es solamente un cuento inocente o una fábula, sino es la historia de este personaje que pues es ultrajado, que trabaja en una corporación, pero es pisoteado de múltiples maneras. Parece ser una metáfora de lo que podría ser la vida de muchos contemporáneos nuestros. Decide subir, como viste en este paso, hasta lo más alto de su corporación, de su edificio, y se pone en la esquina, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Se va a matar. Pero entonces vemos que se comienza a romper y que de esa ruptura emerge una cigarra. Y pues bueno, más cigarras vienen por ella. Entonces de golpe un papá va a decir, pero uy, no, este libro es muy triste, ¿por qué se lo voy a llevar? ¿No te parece que es una oportunidad de oro? Porque esto es real. No hay mejor oportunidad para un niño que entrar a ese mundo tan complejo, que de la mano de las personas más importantes en el mundo para él, que son básicamente papá o mamá o sus cuidadores inmediatos. Creo que la literatura infantil está infantilizada, ¿sí? Es decir, la literatura infantil solamente es para los niños. No solamente son libros para niños, son libros para todos, para todas las edades. Y que de hecho, si una editorial dice como no, yo sí hago libros para niños, es como bueno, o sea, la etapa más importante del ser humano es la niñez, es la primera, segunda infancia. Y eso se convierte en un rito de salvación, porque la ficción es lo que nos ha permitido pues evolucionar. Hace 75.000 años, cuando estuvo la revolución cognitiva, no teníamos nada. No teníamos nada salvo los relatos. De verdad que es una función esencial en el ser humano el relato, la ficción, el arte, la literatura. La literatura infantil tiene un poder mágico y transformador que nos ayuda a transitar nuestro ser, a poder identificar qué cosas no nos están gustando de nosotros, independientemente de la etapa en la que estemos, y nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a entender y también nos hace siempre preguntas muy existenciales, súper necesarias para poder edificar lo que uno quiere ser. Y esa idea me pareció más estimulante que ser pintor y que irme a Francia. Pero lo fui descubriendo, no fue como una cosa de, oh, voy a ser libre, sino fue una cosa paulatina y de un proceso cigarrístico en mi ser. Eso también hace parte de todo esto que me llamó la atención para ser librero. Por eso Mr. Fox pues, es a fin de cuentas una librería especializada, no podemos ser una librería general. Regresaré y habrá cambiado como cambian las cosas. Pero las calles que anduve, mis casas en La Candelaria, en Palermo, estarán allí. Los eucaliptos perfumarán sus lomas, los colibríes desangrarán sus atardeceres, las noches seguirán gélidas, neblinosas, y en la neblina pernoctarán mis fantasmas. Ciudad donde amé, como no he vuelto a hacerlo. Ciudad que vive en mis sueños, como un ser viviente con voz y aliento. Regresaré a buscar un idilio desvanecido, tratando de rellenar mis huellas de lo que conocí, los cuerpos que amé y que ya no encenderán mi deseo. Y en el futuro mi historia se repetirá, otro poeta partirá a perseguir sus sueños. Así es esta ciudad, país donde quiero morir, un dorado paraíso perdido, cementerio de mis deseos. Luis Alejandro Díaz fundó una editorial independiente que se llama Caballito de Acero. Gracias por atendernos, Luis Alejandro. Hola, Yami, un gusto estar acá. ¿Qué es Caballito de Acero? Caballito de Acero es una editorial que fundé en el 2017 que está dedicada solo a mirar el deporte desde la literatura. O sea, es así de sencillo. El deporte y la ficción unidos en el libro. ¿Qué tan difícil ha sido esta aventura? Pues es muy curiosa, la gente que hace deporte siente que los libros son como aburridos y la gente que lee mucho siente que el deporte es como algo como menor.
Entonces es como negociar entre dos mundos muy parecidos, pero como con mucha distancia entre ellos. Eso es lo único. De resto, creo que es una editorial de literatura común y corriente y creo que el deporte más potencializa cualquier historia de vida. A ver, doctor Díaz, porque usted es doctor en filología, o sea, ¿cómo es que alguien doctor en filología no termina haciendo academia o investigación, sino dedicado a un negocio que es bien difícil? Es curioso, no solo doctor, sino que además tengo el título de entrenador de fútbol UEFA. O sea, soy entrenador, ahora he podido dedicarme a entrenador de equipo de niños, que es mi ilusión. Y le hubiera ido mejor. Le hubiera ido mejor, cobrando seguro al menos al mes algo. Lo de la editorial yo creo que es también porque son los libros que a mí me gustaría comprar en una librería. ¿Cuáles han sido las principales satisfacciones de estos años? Cuando los niños compran libros. Cuando un niño compra libros, hace unos días estuve en una feria de libro acá en un colegio y ver que los niños se emocionan viendo libros de fútbol, de ciclismo, de boxeo, no solo para ellos, sino a mi papá le gustaría, a mi hermana le gustaría, porque sienten que el deporte ya conecta con ellos. Entonces yo creo que otro de los puntos buenos de la editorial es que el deporte sí es un motivador, no solo para la lectura, sino para la vida. Para enfrentar momentos difíciles, el deporte es un gran motivador. ¿Y cuáles han sido los principales obstáculos? Yo creo que la cadena del libro en Colombia, yo creo que ese es un obstáculo que no es como tal un obstáculo que se imponga, sino que creo que es un obstáculo porque está muy improvisado. Cuénteme por favor, o muéstrele por favor a los televidentes algunas de las cosas que usted edita y que quiera compartir con los televidentes. Yo quisiera compartir este libro, por ejemplo, Colombia 86, es una novela gráfica que cuenta la historia del mundial que Colombia no hizo, el que renunció Belisario Betancur, porque es que el otro año se cumplen 40 años de esto. Este es un libro que sacamos a modo de ucronía, donde se cuenta cómo hubiera sido Colombia si hubiera hecho el mundial. Muy bien, novela gráfica. Novela gráfica, y es un libro que está a punto de agotarse, entonces si no lo tienen, es el momento de la Feria del Libro. ¿Qué más? Este libro, que es un libro muy lindo, es nuestro primer libro infantil. Habla de la historia de un niño que tiene autismo, pero quiere hacer amigos y quiere jugar fútbol. Entonces entra a un colegio donde los niños no lo entienden y él tampoco entiende a los niños, y gracias al fútbol y a las matemáticas logra hacer amigos. Entonces, de nuevo, el deporte sí permite como esa interacción, como esa fortaleza del espíritu, que uno cree que está en otras cosas, en lo intelectual, y probablemente no. Esto, que es un diccionario ilustrado, probablemente esta, sin temor a equivocarme, yo creo que sería una de las 3 o 4 hazañas más grandes del deporte colombiano. El Dauphiné Libéré en 1984. 6 ciclistas colombianos aficionados van a Francia y le ganan a Bernal. No tienen uniformes, no tienen bicicletas, los patrocinaba una marca de leche, una locura. O sea, esto sí es la locura total, esto es ir y ganarle a los profesionales. Un diccionario ilustrado. Y este libro, que es un libro de una escritora argentina llamada Viviana Ricciardi, cuenta la historia de una mujer que enfrenta momentos difíciles. Es un bebé robado de la dictadura, aparece el cáncer en su vida y de repente encuentran el running, que hoy en día se volvió como un estilo de vida, encuentran el running su manera como de salir adelante. Muy bien, doctor Díaz, pues gracias por habernos atendido. No, David, un gusto estar acá como siempre, me encanta hablar contigo. Les hemos mostrado Templos de los Libros financiados por el Gobierno Distrital y por el Banco de la República. Ahora acompáñennos a la biblioteca decana del país, que tiene características que la hacen diferente a las demás. En la calle 26 en Bogotá está la Biblioteca Nacional. La dirige Adriana Martínez Villalba. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a ustedes por interesarse en la Biblioteca Nacional. Mire, pasamos por aquí con mucha frecuencia quienes habitamos Bogotá y no sabemos los tesoros que hay aquí adentro. Cuéntenos un poco sobre ellos. Bueno, esta es la biblioteca patrimonial del país. Eso quiere decir que no somos igual a las demás bibliotecas públicas que vemos en Bogotá, las que conforman Biblored. Nuestro lugar es el de cuidar el patrimonio bibliográfico y documental de la nación. Eso quiere decir que hay una ley, que es la Ley de Depósito Legal, que desde el año 1834 dice que todo lo que se publica en el país tienen que venir 2 ejemplares a la Biblioteca Nacional. ¿Y por qué? Pues para precisamente garantizar el cuidado y la construcción de esa memoria que está en los libros, que está en la prensa, porque aquí no solo hay libros, aquí llega también la prensa del país. Tenemos la hemeroteca más completa de Colombia,
Cuidamos también fotografía, arte gráfico y el cine colombiano, que es algo que pocas personas saben, pero el cine que se produce en este país también responde a esa ley de depósito legal y también cuidamos de él junto con la Fundación Patrimonio Fílmico. Pero no todo eso lo puede visitar cualquiera. Hay cosas que tienen acceso restringido o que es solo para investigadores, me imagino yo. Todo lo puede visitar cualquiera, realmente. Tenemos, digamos, una priorización respecto al cuidado y es que aquello que está en riesgo intentamos que tenga la menor manipulación posible, pero esto es una biblioteca por encima de todo pública, quiere decir que cualquier colombiano o colombiana puede venir a consultar lo que está aquí. Tenemos también una biblioteca digital, que es la Biblioteca Nacional Digital, en donde desde el año 2012 se vienen digitalizando documentos y precisamente esa priorización de la digitalización responde a aquellos que están más en riesgo, que necesitan ser digitalizados para garantizar su cuidado en el tiempo y cualquiera los puede ver en excelente resolución en la Biblioteca Nacional Digital, siempre que los derechos de autor, por supuesto, lo permitan. ¿Qué tan difícil es eso de promover la lectura? Sí, efectivamente la Biblioteca Nacional es la institución responsable del diseño y la ejecución de la política pública del libro y la lectura en el país. Trabajamos con un triángulo, digo yo siempre, está el patrimonio bibliográfico y documental por un lado, por otro lado la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que es una red hoy compuesta por 1.563 bibliotecas públicas en el país. Este es un modelo muy interesante de corresponsabilidad alrededor de un proyecto cultural que son las bibliotecas públicas del país, un proyecto que se viene construyendo hace más de 45 años en este país y que afortunadamente la política pública le ha dado continuidad. Entonces es un modelo de corresponsabilidad, por ejemplo en el caso de Bogotá, nuestro socio corresponsable es la Red de Bibliotecas de Bogotá y desde aquí tenemos, digamos, unas líneas de acompañamiento para todas esas bibliotecas. ¿Y dentro de esa estrategia de promoción de la lectura hacen algo distinto focalizado en niños y jóvenes? Por ejemplo, en el caso de la línea que tiene que ver con la dotación de libros, son colecciones de libros que enviamos todos los años a las 1.563 bibliotecas públicas del país. Hacemos una compra pública de libros nuevos que llegan a las bibliotecas públicas del país y el 60%, por ejemplo, de lo que se adquiere siempre son libros para niños y jóvenes. Eso, por ejemplo, es una acción muy específica y es que entendemos que digamos, la promoción de la lectura con niños y jóvenes empieza por tener una oferta de calidad y de acceso democrático como la que se puede tener en las bibliotecas públicas. ¿Se sienten solos a veces quienes están en las bibliotecas? Lo digo porque supongo que eso de promover la lectura no es solo de quienes están en las bibliotecas. Efectivamente, esto debería ser una agenda intersectorial. Digamos que a veces lo es y a veces tenemos que ir a contarles a otros por qué es importante la lectura. La lectura no solamente es importante en las bibliotecas, por supuesto que el primer lugar natural en donde es importante es en las escuelas, pero también es importante en los hospitales. Vemos, por ejemplo, que el año pasado la biblioteca que ganó el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas fue la Biblioteca La Victoria de Bogotá por un trabajo que hacen específicamente alrededor de la salud mental con sus usuarios, pero también debería ser, ¿por qué no?, una agenda de la agricultura, cuando vemos que las bibliotecas rurales itinerantes, por ejemplo, tienen el lugar que tienen en las veredas alejadas, donde no hay acceso a una biblioteca pública, pero que prestan un servicio cultural también a sus comunidades. Y así creo que la conversación entre más interlocutores tenga siempre llevará a ese objetivo que todos buscamos, que es más lectores en el país. Adriana Martínez Villalba, directora de la Biblioteca Nacional, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Los presupuestos gubernamentales para la promoción de la lectura serán siempre insuficientes. Por eso es necesario el compromiso de las familias y del sistema educativo para que las nuevas generaciones de colombianos lean más y mejor. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Hasta pronto.